Backtesting del mes de abril. Les voy a enseñar cómo yo llevo una estadística dentro de todo mi sistema de análisis y posteriormente para validar mi estrategia en el largo plazo. Es bastante sencillo, es bastante simple, así que vamos a ver Euro USD cómo se comportó dentro del mes de abril, año 2025, para poder observar qué errores se pueden, pues a lo mejor corregir, qué cositas tendríamos que mejorar. Y con esto vamos teniendo datos lo suficientemente, por decirlo así, solventes para poder obtener algo que nos pueda ayudar a progresar en nuestro trading. ¿Listo? Bien, vamos a ver 1 de abril, horario de apertura. Bueno, más o menos por aquí está la apertura, ¿no? Listo, hora de apertura. Podemos observar acumulación en lows, posible punto de liquidez, posible zona ventas, tendencia bajista en macro. Aquí también hay un punto que está como engañoso de acumulación que el precio puede liquidar y una vez que liquide dar el movimiento. Confirmaría en una temporalidad menor que esta tendencia alcista culmine para poder tomar a lo mejor ventas. El precio no acumula, nunca da el cambio de distribución, nunca hizo ruptura de lows y al no haber un cambio de tendencia en una temporalidad menor, no confirmaríamos que esa zona sea lo suficientemente buena. El precio tal cual como lo tenía previsto liquida altos. Este día no teníamos operación, no había un sistema claro. No se cumplía el sistema, en otras palabras. Ahora aquí, horario de apertura. Precio demasiado caro. La posibilidad aquí sería un retroceso. Compra barato, vende caro. Pero la tendencia es muy fuerte. No hay un cambio de estructura para poder tomar dicho movimiento. Aquí recién el precio lo hizo. Pero acá ya son la 1 de la tarde, es decir que es muy poco probable que el precio retorne y vuelva a caer, ¿no? Este fue el último V creado después de la ruptura. Nada que operar. Jueves 3 de abril, vámonos al viernes 4. Horario de apertura. Temporalidad macro cambia el escenario. El precio ya no está bajista, sino que está alcista. Una tendencia alcista bastante fuerte. Bueno, aquí está un poco confuso porque a pesar de que el precio retrocede y estamos buscando compras, lo ideal pues sería buscar la continuación a compras. Pero si yo quiero sumarme a ese movimiento, tengo que buscar mi último V creado. Y se podría decir que el precio aquí da un cambio de distribución no muy bueno y esta sería mi posible zona de entrada. Entonces habría que observar si el precio retorna. Ya retornó como a las 10 de la mañana esa zona. Vamos a ver qué tal. Si es que nosotros pudimos habernos sumado un movimiento aquí. Bueno, el stop loss era de 40 pips. Un poco raro ahí el mercado porque normalmente no tenemos esa cantidad de pips en movimientos. Vamos a observar. Ya dicho y hecho, me daba un poco de desconfianza porque a pesar de que el precio estaba, estaba pues barato, no había un cambio de distribución lo suficientemente bueno. Entonces este trade lo tendría yo en observación. Vamos a registrarlo. Lo tendré en observación porque no es que cumple con el sistema en el 100%, me gustan cambios de distribuciones más exactos. Y podemos ver que ese posible alto que el precio deja aquí, que se puede tomar como el último registrado, no es realmente un movimiento, porque simplemente es una vela que hace una pausa dentro de una distribución bajista. Entonces en la estructura ahí hay que tener puntos claves para no confundir. Entonces yo no hubiera registrado eso, la verdad. Igual lo voy a tomar en cuenta y en el registro del backtesting del 2025, una observación ahí que tendría que hacer para establecer ese tipo de cosas. Lunes 7 de abril, bueno, aquí el mercado está bastante confuso. La ideal sería vender, pero podemos observar que el precio ya viene testeado esta zona. ¿Por qué ventas? Porque la tendencia era alcista, pero el precio aquí ya empieza a romper lows.
y obviamente pues ya no es ideal buscar compras, a pesar de que en macro el precio esté hacia ese movimiento, puede ser que ahorita esté en un retroceso para continuar ese movimiento, ¿no? Ese movimiento que viene dando en macro al alza. Pero ese retroceso no sabemos cuándo termine. Puede ser que termine aquí y empiece a subir, puede ser que termine acá y empiece a subir, o puede ser que liquide esto y acá empiece a subir. Entonces, ¿cómo lo definimos? En una temporalidad base, como 30 minutos, una hora. ¿Cuál es la estructura de ese día? La estructura me está diciendo ventas. Pero el precio da la entrada en Londres. Distribución, cambio, retroceso, movimiento. Entonces no hubo nada que operar en Nueva York, ya que el precio pues viene distribuyendo desde Londres, no desde Nueva York. Y sumarme en ese movimiento en la apertura de Nueva York es un poco impredecible, porque mi stop loss yo no lo puedo poner aquí, sabiendo que este es el inicio de este impulso. Entonces siempre tengan en cuenta eso. Al menos yo busco operar el inicio del impulso y no las a continuaciones. Porque cuando opero las a continuaciones no sé dónde poner mi stop loss. Porque es muy impredecible. Por ejemplo, miren aquí. Aquí obviamente está el último cambio y ustedes dirían, bueno, aquí empezar a vender. Sí, pero por ejemplo el precio aquí va dejando zonas. Zonas que en cualquier momento puede venir, tomar y ahí caer. Entonces si tú pones tu stop aquí, pues obviamente el precio puede venir a donde se crea el movimiento, que deja pues obviamente un imbalance porque nunca testea la zona y cae. Y termina saliendo en stop loss. Al menos por eso yo siempre tengo en cuenta eso. Vamos a observar qué pasaría en los próximos días. Hasta ahorita estamos analizando pues ya por decirlo así una semana de abril y no hay absolutamente nada relevante. Acá nuevamente apertura. Bueno, el precio aquí está totalmente consolidado porque podemos ver que aquí sí había una continuación de tendencia, acá no. Es decir, el precio nunca siguió rompiendo lows y aquí es muy impredecible tanto comprar como vender porque la tendencia no continúa. Cuando yo no tengo claro una estructura, pues simplemente no ejecuto nada porque no tengo pues un registro de lo que puede pasar. Sé que el precio aquí está en un rango de acumulación, tanto en lows como en highs, entonces puede venir a liquidar ambos puntos. La pregunta es, ¿cuál sería el primero a liquidar? Por eso siempre me gusta esperar que el precio haga una toma de liquidez. Bueno, aquí nada relevante hacer también ese día. Sigue consolidado, 8 de abril, vámonos al 9. Nuevamente hora de la apertura. Bueno, el precio se puso caro, justamente como teníamos previsto. Imaginemos que aquí hubiéramos vendido. Stop loss. Vamos a ver siguiente día. Bueno, aquí hay cosas que me gustan y hay cosas que no. El precio aquí iba dejando un punto de acumulación. Entonces, si yo buscaría aquí vender, es posible que el precio me liquide. Y aparte, hablando de estructura, el precio viene alcista. Y no tengo un rango claro. Ya sabíamos que lo ideal era vender, pero por ejemplo, miren, si yo hubiera querido vender, me hubiera gustado que el precio aquí sacara liquidez, me hiciera un cambio claro para tomar en cuenta una zona nueva creada. Entonces, más o menos el escenario era este, ¿no? El precio viniera, liquidara, hiciera ruptura de lows, retrocediera, me dejara un OV lo suficientemente claro y cayera, pero no lo hizo. Entonces, siempre cuando tú defines un patrón de entrada, sabes exactamente lo que el mercado tiene que cumplir y si no lo cumple, simplemente no hay nada para ti. Vamos al siguiente día. Nuevamente horario de apertura. Bueno, aquí tenemos algo interesante. Me gustaría operar venta siempre y cuando el precio tome liquidez de estos altos, porque se podría decir que ya nuevamente volvió al alza, justamente lo que les planteé en macro, retroceso, nuevo impulso. Entonces se podría decir que ya estamos nuevamente enfocados hacia compras, pero el precio nos dice que luego de un impulso tiene que venir un retroceso. Entonces cuando liquide, yo buscaría aquí un cambio de temporalidad cambio de tendencia, perdón, o cambio de estructura en una temporalidad menor y buscaría mis posibilidades a ventas. Justamente el precio liquida, 9 de la mañana, apertura de Nueva York. Bueno, no da nunca el cambio, continúa el alza, como era de esperarse, y no tuvimos un movimiento. 10 de abril, nuevamente, ninguna operación lo suficientemente buena. 10 días sin operar de abril. Aquí es donde la mayoría se desespera y dice, no hay nada para mí.
Bueno, entonces como no tienes escenarios claros, te desesperas y dices, vamos a operar lo que venga, vamos a probar, a ver qué pasa. Pero si tú, por ejemplo, sea que estés manejando una cuenta de 10K, si tú tuvieras los 10K en las manos, tú no fueras a botar dinero simplemente como para ver qué pasa. Obviamente lo cuidarías. Entonces eso es lo complicado del trading, que como tú sientes que no tienes el dinero en tus manos, puede ser muy engañoso lo que puedes hacer en tu operativa, porque realmente sientes obviamente el stop, pero no de la misma manera como que tengas el dinero en tus manos y te lo arranchen de un solo. Entonces siempre hay que tener en cuenta eso. Bien, 11 de abril, también nada claro. Sabemos que el escenario es ideal a compras, pero aquí hay algo contradictorio, porque si yo buscaría esta zona compras, después del posible cambio de distribución aquí, no tendría tanto sentido porque para mí este de aquí es un punto que el precio vino a corregir, es decir, un punto de liquidez, estos altos. Aparte está demasiado caro. Si yo me voy a una temporalidad como una hora, no hay una estructura ahí muy clara. Y aparentemente ya llegó al OV de una hora. Es posible que suba, pero al menos dentro de mi registro, eso no es tan bueno operarlo. Claro que sí se puede, ¿no? Porque de igual manera tiene sentido. Cambio de distribución, retroceso, movimiento. Pero para mí la liquidez de los altos y los low de Asia, el precio siempre las tiende a corregir. Por ejemplo, aquí estamos en una tendencia y obviamente el precio va dejando zonas pendientes. Pero hay veces que sí. Por ejemplo, aquí corrige tanto altos como bajos. Por ejemplo, acá también lo mismo. Corrige altos tanto bajos como de Asia. Acá lo mismo, altos y bajos de Asia. Entonces, el precio tiende a corregirle esas zonas y al corregirlas, pues obviamente saca un montón de personas en stop. Por ejemplo, los que compran aquí, stop loss, que es el precio, llega a esta zona y sube. Los que compran aquí, stop loss, que es el precio, baja más, manipula y sube. Los que compran aquí, stop loss, el precio baja más y sube. Entonces, la liquidez de Asia ahí hay que tenerla en cuenta siempre y por eso si yo tomo esto como cambio de distribución y estoy comprando aquí, el precio posiblemente venga y manipule y llegue a la de acá. Entonces, eso es lo confuso. Y cuando siento dudas, simplemente prefiero esperar, prefiero no operar para ver qué posibilidades hay, ¿no? Más adelante. Bueno, podemos ver aquí que el precio justamente cae a la zona. Llegó a la zona, pero como a las 12 del día, esa hora para mí ya no es operable. Yo opero normalmente de hora de apertura 8:30 hasta las 11 espero una operación. Si ya no la da, simplemente me retiro. Estamos 14 de abril y todavía ninguna operación de altas probabilidades. Acá el precio viene, acumula. No hay aquí un cambio de distribución como para decir zona a ventas. Ojo que la tendencia es totalmente alcista. Y el simple hecho de que el precio llegue a un máximo no es razón para vender. Así que aquí yo no tomaría nada. A pesar de que cae porque obviamente lo que les decía, ¿no? La liquidez de Asia. El precio toma altos y va por los lows. Si toma los lows, va por los highs. Normalmente esa es la secuencia. Pero aquí no había una operación. Aparte, miren en Nueva York, el precio se quedó con muchísima acumulación. Si yo entraba en estas zonas a ventas, el precio me podía venir a liquidar aquí y hacer esto. Entonces, no me gusta ese escenario. Tomen en cuenta que las oportunidades obviamente se acortan porque el mercado no está siguiendo una estructura muy clara. Si ustedes se dan cuenta, la estructura a nosotros siempre nos dice que tienen que haber impulsos y retrocesos, porque en los retrocesos, si estás en un escenario de compras, tú buscarías tus descuentos para volver a las compras, ¿no? Pero aquí podemos ver que el precio hace en 30 minutos, miren la secuencia estructural, ¿no? El precio viene, acumula, sube de golpe, nunca retrocede, vuelve a subir, hace un retroceso corto, vuelve a subir, vuelve a acumular. Entonces no hay este ciclo estructural normal de impulso, retroceso, compras. Quiebre, retroceso, impulso y nuevamente compras. Retroceso, quiebre, impulso nuevo y compras. Pero no hay dicha estructura. Entonces el precio acumula, se impulsa, vuelve a acumular. Entonces esta estructura no se entiende. Y como no la entiendo, pues obviamente no es operable, porque no voy a forzar un trade sabiendo que no hay. Vamos a ver. 15 de abril.
Bueno, aquí se pudo haber presentado un escenario. Quiero ver qué tanta posibilidad hay. En 15 minutos no me gusta esto. Pero aquí yo creo que me hubiera arriesgado a vender, tomando en cuenta que el precio tiene muchísimas zonas de liquidez en mínimos. Aquí había una zona, el precio manipula estos altos y podía haber vendido, pero eso también se dio en Londres. Y en la apertura de Nueva York el precio simplemente se quedó así. Y esta estructura, pues lo más posible es que si hubiera ingresado lo hubiera cancelado. Todavía nada claro, así un trade de altas probabilidades que yo diga, ¿vale la pena? Ninguno. Vamos a ver. Siguientes días. Aquí nuevamente estamos. Este escenario me gusta. Tenemos una zona. Liquidez en lows. Buscaría yo en 5 minutos que el precio me dé el cambio de estructura para poder entrar en ventas y ver qué tan posible es esperar ese movimiento. Bueno, aquí está el cambio. Zona de liquidez. Yo esperaría esto de aquí que el precio lo corrija y ver qué escenario se presenta. Bueno, terminó cayendo. Bueno, no del todo. Ya, ahí se dio la manipulación, pero no hubo un escenario claro. Aunque mi punto de entrada hubiera estado aquí, pueden darse cuenta que el precio no tiene la fuerza suficiente. Cae, esto muy posiblemente por noticia, porque esas velas no son normales. O sea, esa vela que sube y baja de golpe, eso posiblemente haya sido noticia. El precio no rompe el siguiente low y vuelve a retroceder. Entonces lo más posible es que yo aquí me haya retirado en break-even, porque aquí ya eran las 11 del día. Y como les dije, yo tengo mi horario de operativo. Si el precio ya no me da aquí el movimiento, simplemente lo cancelo. Y aparte, miren todo este movimiento. La liquidez aquí estaba nula, porque el dinero es lo que hace que el mercado suba o baje. Entonces, un mercado sin dinero, pues no es operable. Por eso nosotros nos enfocamos en operar un mercado en específico y no la bolsa de todos los países, o sea, la bolsa de valores de todos los países, ¿no? Imagínense que ustedes operen una de un país que no tiene lo suficiente liquidez. Por eso a mí me gusta operar también la sesión de Nueva York, porque como apertura Wall Street y todo lo demás, hay bastante fluctuación de capital. Pero ya obviamente puedes operar Londres, Asia, dependiendo de tus necesidades, ¿no? Si es que no puedes hacer trading en Nueva York porque a lo mejor trabajas, puedes acomodarte a otras sesiones. Bien, aquí un poco confuso también. Nuevamente volvemos, rango de acumulación, toma de liquidez de lows. También el mercado totalmente consolidado. Horrible. Siguiente día. Hasta aquí no hay ningún trade de altas probabilidades. 17 de abril. No hay absolutamente nada. Vámonos al 18. Tampoco nada. Sigue en este rango de consolidación. Miren aquí. No hay dirección, no hay estructura. Si no hay eso, yo no opero. Aquí ya distribuye. Distribuye con fuerza porque obviamente la acumulación que tenía era tremenda. Bueno, vamos a ver en macro qué sucede. La tendencia continúa. Estamos alcistas. Yo buscaría aquí operar un retroceso. Veamos qué tan posible es eso. Miren aquí, el precio liquida estos altos. Yo buscaría que liquide estos lows y tomar un retroceso por lo menos hasta esta zona y comprar. Pero obviamente ese retroceso yo tengo que confirmarlo con estructura. El precio viene rompiendo altos, necesito que rompa el último low. Aquí hizo la ruptura. Cambio de distribución, orden bloqueado. Vamos a ver qué tan posible es esta operación. Punto de entrada. Esta operación me gusta. Stop loss unos 20 pips, mi 1 a 2 serían 40. Porque estoy operando un retroceso y no voy a poner mi take profit por acá, sabiendo que el precio en cualquier momento puede venir y nuevamente continuar con su impulso actual, que es alcista. Entonces vamos a ver. Ah, se quedó a nada. Estuvo pero a poquito de testear la zona. Yo soy muy precisa en mis entradas y quienes me conocen y me llevan rato siguiendo saben que suelo agarrar entradas al PIB, pero es justamente por esto, porque espero que el precio llegue y si no llega no ejecuto. Normalmente programo, pero también me puede pasar esto, ¿no? De que por ser tan exacta, a veces el precio me deja por menos de un PIB o por un PIB o dos.
Dirección correcta en este día, pero no fue posible agarrar el movimiento. Un trade muy bueno, bastante claro, a pesar de que era en contra de la tendencia, seguía todas las confirmaciones para poder tomarlo. Vamos a ver, estamos en los últimos días de abril. Aquí no tengo nada claro. Creo que me enfocaría también en operar. Bueno, no, aquí no hay un movimiento, porque a ver, estamos alcistas, ¿no? Lo ideal es comprar y continuar con la tendencia. Y bueno, diríamos, está haciendo un retroceso, va a volver a dar el impulso. La pregunta es cuándo y dónde. Porque si nosotros vemos, ninguna de estas zonas a mí me parecen aptas para volver a tomar la distribución. Entonces sí, yo puedo comprar aquí, pero el precio puede ser que caiga hasta acá. Puedo comprar aquí, pero el precio tiene liquidez. Puede ser que liquide y acá recién empiece a subir. Entonces siempre es importante saber dónde entrar. Puedo yo saber para dónde va el mercado, pero si yo no sé dónde ingresar, ahí está mi desventaja. Justamente, el precio se suponía que tenía que subir, sí, pero ¿hasta dónde iba a caer? Era la gran pregunta. Y aquí no había ningún escenario claro. O también la otra posibilidad es vender, pero lo que yo les decía, el impulso sale de acá. Si yo me ingreso a operar en cualquiera de estos movimientos, que ya son a continuación del movimiento que el precio se viene dando desde acá, desde Asia, desde Londres, que apertura a las 2 de la mañana, pues yo, claro, puedo decir quiebre, punto de entrada y vendemos, pero es muy impredecible saber si el precio va a venir, va a manipular, va a llegar a esta zona o va a llegar a la de acá y aquí recién se va a dar la caída. Cosas que también pueden suceder. Entonces yo planteo todos los escenarios y en medio de esa balanza de pros y contras veo que me conviene, porque si no hay la posibilidad de ejecutar sabiendo que lo más probable es que yo pierda, pues obviamente simplemente no lo hago. Pero la mayoría no mide esa probabilidad, no mide como que, a ver, ¿qué es lo peor que me puede pasar en esta operación? Obviamente lo peor que te puede pasar es que salgas en un stop loss, claro que sí, pero la cuestión aquí es que si tú tomas 20 operaciones en el mes, pero 15 son stops y 5 son profit, en el largo plazo tú nunca vas a ver solvencia, nunca vas a llegar a la rentabilidad, ni siquiera equilibrar y llegar al break-even en el balance general, porque estás tomando demasiadas operaciones de los cuales la mayoría son stop, entonces ¿de qué vale que tengas los profits? Aparte la estadística es muy mala, porque estamos hablando que tú más del 50% de las operaciones que estás haciendo las estás perdiendo. Por ejemplo, si tú tuvieras 20 operaciones, 10 ganaras y 10 perdieras, estás bien, porque así sea que las 10 de aquí las ganes a un 1 a 2 y las operes al 1%, tú estás ganando el 20%. Y si estas 10 las pierdes y obviamente estás arriesgando el 1%, pierdes menos 10%. Sumado y restado, te quedaría un balance de más 10%. Eso es todo lo que necesitas. Pero la mayoría cree que necesita un ratio de riesgo-beneficio grandísimo, que necesita un win rate del 80% de efectividad, cosa que no es así. Con que tú llegues al 50% está súper bien, mientras obvio no operes al 1 a 1, porque si tú arriesgas 10 pips para ganar 10 pips, ahí no estás viendo una solvencia, porque lo mismo que arriesgas, ganas. Y obviamente cuando pierdes, pierdes lo que ganas. Entonces, ¿de qué sirve? Siempre tienes que irte por un poquito más. El 1 a 2 está súper bien, porque si tú arriesgas 10 pips y ganas 20, estás ganando el doble de lo que estás arriesgando. Pero y me haga hecho entender ahí en esa cuestión. De igual manera, repiten el video. Vamos a ver. 22 de abril. Nada también este día. Bueno, no, el 22 de abril se presentó algo. A ver, aquí, por irme a otro tema, no les planteé bien el escenario. A ver, el precio aquí viene cayendo, viene rompiendo lows. Yo esperaría que el precio liquide el alto de Asia. Una vez liquide el alto de Asia, me dé una zona operable. Justamente aquí tenemos una, que es la continuación de este movimiento, porque podríamos decir que el precio aquí como que cae, hace una pausa y vuelve a caer, ¿no? Se crea una nueva zona de oferta. Yo esperaría que el precio teste esta zona y como el precio aquí viene subiendo, miren, en 5 minutos viene subiendo, yo confirmaría que ese cambio de distribución termine, porque si no termina, pues es muy poco probable que yo vea una distribución. Vamos a ver. Bueno, el movimiento fue correcto, pero el precio no me dio la posibilidad de ingresar. No me dio la posibilidad de ingresar. Porque supongamos que esto hubiera sido un quiebre, que no es tan claro porque simplemente me parece una acumulación. Mi quiebre ideal hubiera sido de este low. Y aquí sí, pues cambio de distribución, retroceso y ventas. A pesar de que el movimiento fue correcto, el precio también nunca hubiera llegado a mi punto de entrada. Se quedó aquí. Entonces, ahí como que las desventajas de a veces ser tan exacto, porque si tú marcas también por FIBO, de inicio a fin del impulso, ingresas en zonas en 60, 70, 80, está súper bien, pero a mí me gusta la verdad siempre ser muy exacta.
Entonces eso obviamente resta la cantidad de trades que yo estoy tomando en el mes, pero en la suma total estoy tomando menos operaciones, pero que son ganadoras. Entonces, así sea que yo tome 3 operaciones en el mes, pero 2 sean profit y una sea stop loss, y que en estos dos yo haya sacado el 1 a 3, si opero el 1% es un 6%, y acá si pierdo una, solo es menos 1%. Balance general más 5%. Eso es lo que te piden en la mitad de un challenge. Pero la mayoría piensa que necesita demasiadas operaciones para que en la suma total pueda pasar un fondeo, cuando en realidad no. Por eso hay personas que pasan el challenge en una semana, porque no necesitas tantas operaciones. Claro que no todas las semanas el mercado va a estar tan claro. Por ejemplo, hasta aquí estamos 23 de abril y no hay absolutamente ningún escenario claro. No he ejecutado ninguna operación en base a mis reglas. Y obviamente, pues aquí es donde entra la desesperación de muchos traders, porque no saben qué hacer. Piensan que su estrategia no sirve porque no está dando entradas, cuando lo único que está haciendo es cuidar tu capital de oportunidades que no son lo suficientemente buenas. Y no tendrías por qué arriesgar, porque es como que tú vayas a hacer un negocio en una inversión. No te arriesgas simplemente al todo o nada, tienes que estudiar las posibilidades. Y lo mismo pasa en el trading. Ven, a ver, aquí no me gustaría vender porque el precio aquí no me vuelve a romper el low. Entonces lo ideal hubiera sido ruptura, retroceso y ventas. A pesar de que hay un punto de acumulación, ese escenario lo veo un poco malo. Aparte el precio viene acumulando con fuerza. Aquí en este día no hubiera ejecutado absolutamente nada. Vamos a ver en el siguiente, 24 de abril. Nuevamente mismo patrón, acumulación total. Esto es lo que no me gustó de abril. Ahorita observándolo bien, miren, el precio tiende a acumular, distribuye de golpe y ya luego vuelve a acumular. Y eso lo vimos varias veces. Aquí vuelve a acumular, distribuye de golpe, vuelve a acumular. Y esa estructura, vuelvo y repito, para mí no es operable, porque yo no entiendo la dirección mayor. No sé para dónde va a ir el mercado. Vamos a ver aquí. 28 de abril. Bueno, aquí en la liquidación de estas zonas, por regla, el precio tendría que subir, pero también está acumulado, es decir, que el trade es arriesgado. Pero aquí la posibilidad de compras es buena. Bueno, aquí se hubiera ejecutado un trade más o menos con esta proyección, ¿no? El precio liquida lows, hace un cambio estructural, nos deja nuestro último order block creado y nosotros aquí hubiéramos ingresado, ¿no? Punto de entrada, el stop loss yo lo hubiera puesto hasta este low, unos 15 pips, y hubiera operado el 1 a 2.30. ¿Hasta dónde está el alto de Asia? Porque lo que les decía de la regla, si el precio liquida los lows de Asia, va a ir por los altos. Si liquida los altos, va a ir por los lows. Eso es una regla que yo aplico bastante. Y el precio tuvo la distribución correcta. Aquí yo hubiera tenido un trade ganador. Creo que uno de los primeros trades ganadores. Y en los primeros trades del mes. Porque en los anteriores que vimos, pudo haber posibilidad de que yo los operara y no. Creo que depende mucho de cuál haya sido mi comportamiento. Igual lo importante siempre es registrar. Por eso yo tengo acá mi journal. Y en el journal registro, pues, qué es lo que hago en el día a día. Y ya luego comparo con toda esta estadística a fin de mes para poder observar qué fue lo que hice. Y comparar cómo está mi estado de ánimo, porque depende mucho de eso, ¿no? Hay veces que veo el mercado súper claro y hay veces que no. Y ya luego vuelvo, analizo y sí había posibilidad de operarlo. Solamente que no me di cuenta. Bueno, aquí el precio ya rompe. Se podría decir que está alcista. Esta zonita me gusta para operar compras. Yo buscaría en 5 minutos qué tan probable es que el precio me haya dado un movimiento. Bueno, aquí justamente es el cambio de distribución. Bueno, por horario ya no sería conveniente, son las 11. Yo a las 11 me estoy retirando. Entonces yo no hubiera ejecutado esa operación, pero el precio sí terminaba reaccionando. Y nuevamente lo que les digo, por ser muy exacta, a veces se me van las operaciones, porque yo trato de ingresar aquí y el precio se queda ahí un poquito corto. Pero en el order block en 15 el precio sí reacciona. ¿Ven? Pero obviamente eso hace que mi stop loss sea un poco más prolongado. Y a mí me gusta ser exacta porque si tomo un trade de 7 pips de stop loss, mi 1 a 3 son 21 pips y yo sé que me puedo ir hasta el 1 a 4 o 1 a 5. Pero si yo tomo un stop loss de 20 pips, es muy poco probable que el mercado me dé 60 o 80 pips de movimiento para tomar el 1 a 2, el 1 a 3, el 1 a 4.
Por eso trato de ser exacta, porque reduzco stop loss y alargo mi ratio riesgo-beneficio. Normalmente busco el 1.2, el 1.3, pero me gusta la precisión por esa razón, para quienes por ahí a veces me suelen preguntar. 30 de abril, bueno, aquí el escenario de ventas también está bastante bueno. Esta zonita me gusta, pero el precio vino reaccionando a esa zona en Londres. Desde las 3 de la mañana empezó su caída. Cosa que en Nueva York es poco probable que el precio venga y nuevamente caiga. Así que nada que hacer. Como se había dicho, el precio no retorna y siguió su distribución. Esto fue mi backtesting de abril. Ustedes pueden observar que los trades simplemente no estuvieron a la vista. Esto de aquí lo hago para que ustedes también hagan conciencia de que en el mercado no siempre va a haber oportunidades. Más que todo, ahorita todo está muy incierto porque estamos en una guerra económica global por todo lo que está haciendo el presidente de Estados Unidos. Y en estos momentos inciertos es donde hay que tener cuidado. Ustedes mismos se pueden dar cuenta, es que no podemos saberlo todo. El mercado está demasiado, por decirlo así, confuso. Entonces no hay nada operable que sea de altas probabilidades y valga la pena. Entonces en estos momentos tú puedes venir y quemar una cuenta o esperar, ser paciente y obviamente pues esperar que el mercado mejore sus condiciones y mantener tu capital. Porque aquí es donde la mayoría viene y vamos al todo o nada. Entonces, lo que caracteriza a un trader rentable de uno que no lo es que tanto tiempo en un periodo así se puede mantener solvente.